porque llega ella. Alex Cohen. Vamos, Alex. ¿Cómo estás, Alex? Bien, ¿cómo están? Bien, yo Estaba está- contenta de Alex, esta nueva configuración. Elisa, No sé qué Alex. efectos me va a producir porque la configuración cambia. Yo le avisé Totalmente. a Elisa que vos eras muy competitiva, Sí. sobre todo con las minas. Sí, tal soy cual. Me dijo, es una mina soy jodida. malísima. Sí. Sí, no sabes, soy muy envidiosa. Alex, Son mis amigas. la primera que te quiero preguntar y consultar es si tu libro, El sentido del humor, Sí. ya está a la venta en librería. Ya está en las librerías, ya hubo gente que lo compró. ¡Vamos! Sí, ¿Sabés si hay alguien que ya, más allá de tus familiares, o sea, lo haya terminado? sí. ¿Sí? Wow. 2 personas. ¡Qué velocidad! ¿Cuándo salió? A una se lo entregué el jueves pasado y yo le dije, oiga, mi analista, hoy me dijo que lo había terminado. El lunes salió, ¿no? Salió el lunes en las librerías, pero vieron que yo lo tenía antes. Mm. Y una de las personas que va a presentar el libro también lo terminó de leer. Bien. ¿Cuándo es la presentación? ¿Podemos decirlo ya? Y no sé, Sí, la vos. presentación es el 1 de noviembre. No, sí, 1 de noviembre, viernes. Ustedes no pueden, Ay, no me da sé mucha si- vergüenza. Ay, Están qué haciendo mal, esto. qué mal. ¿En dónde, che? En Eterna Cadencia. Uy, qué lindo. Ah, ¿En la librería? Acá cerca. Sí, cerca. Acá un par de cuadras. Presentan 2 Viernes, Alex. efectivamente. Y- personas que me gustan mucho. ¿Quiénes son? Adrián Lackerman Hermoso, Bien. hermoso. y una psicoanalista que se llama Alicia Majul. ¿Y en Rosario? En Rosario estoy organizando. Bien. ¿Vos tenés alguna novedad? No, no sé. Ah. El No, sentido del estoy humor, gente. En Rosario, el 29 de noviembre. El nuevo libro de Alex Cohen, ya en librerías. Y lo último, Alex, que te digo antes Sí. de entrar a tu columna, es que en algún momento Sí, Elisa Sánchez, sí, la nueva integrante de este programa, sí, va a solicitar de tus servicios sí. para su columna semanal que es Ah, sí. Mapapis Progres. Ayer vi un poquito, no Sí. pude terminar porque estaba con un asunto personal, Sí. pero empecé a ver lo del consultorio y dije, me interesa muchísimo. Ella es una, Bien. ella es una Yo le experta. pregunté Podemos si eras conversar. madre, me dijo que Y sí. soy madre. Sí, ella viene tratando el tema Mapapis Progres hace Y mucho. yo soy, justamente el otro día en Rosario, hablé del padre progre de Capusotto y hablé de cómo yo, que soy progre, Sí. que tuve todos los consumos progres para mi hijo, puedo decir los colegios progres, todos. Todo. Sin embargo, no fui una madre progre. En la crianza, En la crianza. por los límites y eso decís. Sí. Y mucha Sí. exigencia. Igual es Yo fui compatible ser madre muy exigente joven, y ser. Ah, muy joven, Ok. y eso estuvo muy bien para mí, con lo cual, digamos, tenía un poco de inconsciencia, o sea, no estaba muy consciente de lo que tenía que hacer. Y era otra época también, Claro. no había tantos discursos dando sí, vueltas. sobre la crianza. Sí, no como había, ahora. no había nada. Pero a la vez estuve sí muy atenta a que mi juventud, mi cercanía con Jeremías no me hiciera esa Creer que cosa eras la amiga. de paridad. Sí, entonces estuve bastante... ¿Y fuiste hija de Mapapis Progres? No, para nada. Para nada. Hija de padres modernos, piensen que mis padres Claro. eran muy grandes, pero eran modernos. Sí eran medio liberalotes, ¿viste? Eran liberales, modernos, Claro. pero no eran progres. Ok. No. Bueno, ese estudio no lo tengo hecho hacia atrás, como cuál sería la primera generación de padres De Yo progres. creo que la mía, o sea, yo tengo 53, yo leía página 12 a los 18. No, pero No, pero mis papás tienen 70. Ay, y eran No, progres. eran ayer- súper Ah, no, mega y tu progres. pa- tu- No, claro, sí, y Andy Chango ayer contó No, perdón, que sí, sus la viejos anterior a también mí, eran claro, progres. es verdad, cualquier Sí, cosa sí, sí. dije. Bueno. Porque yo iba a casas de mis amigos, hijos de psicoanalistas, Claro. estaba Como Andy. recopada porque Y eran todos inicialmente iba de la mano con una profesión, creo yo. progres. Sí, yo creo Mucho que la más que con un. Sí, totalmente. que con Bien, un estado de cosas. gente, 8 en punto, momento de meternos de lleno a la columna de Alex. Ay, qué nervios. Bueno, vamos a hablar del síntoma hoy. Voy a hacer un elogio del síntoma. El psicoanálisis se hace una especie de elogio del síntoma. Y el descubrimiento freudiano es genial porque lo que descubre del síntoma es que el síntoma se comporta de manera muy distinta a cómo se comporta el síntoma médico. Bien distinto. Vos vas al médico, le decís, tengo este síntoma, ¿y qué querés? Curarlo, ¿no? Y que se termine. Una vez que se encuentra la causa, la demanda es de curación. Bueno, en el psicoanálisis no, todo lo contrario. El síntoma es lo que nos permite vivir, por un lado, ahora vamos a ver qué quiere decir eso, y por otro lado es lo que permite que el análisis siga, prosiga. Sin síntoma no hay análisis posible. Por supuesto que no estamos hablando de un síntoma médico, ni un síntoma orgánico, ni ese tipo de síntomas. Por eso es complicado que el término sea el mismo, síntoma, como si no hubiera habido otro término para mencionar algo que viene del discurso médico, ¿no?
Pero pensemos cualquier síntoma que podamos tener. Si habría que ponerle un sinónimo a la palabra Sí. síntoma, ¿qué sinónimo podría tener? Malestar, diría, por ejemplo, ¿no? Padecimiento, malestar. Ah. Pero es un malestar paradójico, porque por un lado, y eso es lo que descubre Freud, por un lado se sufre y por otro lado hay algo que se satisface en el síntoma, que es la pulsión, que es un concepto muy psicoanalítico que no vamos a ver. Te hago una pregunta, Ale. Tipo ser quejoso. Podría convertirse en síntoma eso. Ah, No es un síntoma. Nada es un síntoma a priori. A priori. Ah. Nada es un síntoma. Eso también es diferente para el discurso médico y para el psicoanálisis. Nada es un síntoma a priori. Una persona llega a un analista porque tiene un sufrimiento, un malestar, lo que sea, una pregunta, y de ese sufrimiento y ese malestar hay que construir un síntoma. Que no Ok. es lo mismo que... Alguien puede venir con un problema, ¿no? Tengo insomnio, por ejemplo, supongamos. Hay que ver si eso se transforma en un síntoma con el cual vamos a trabajar. eso puede ser un síntoma o no, ¿O no? de otra cosa. Sí, ahora vamos... Ahora, vos recién, cuando Tommy te preguntó un sinónimo, elegiste todas las palabras que a priori son negativas. Si yo te digo, por ejemplo, es una pregunta, ¿no? Pero si yo te digo, no sé, ya no soy tan jodido con mis amigos, bla, bla, bla. Es un síntoma No, pero no de es que un- mi análisis funcionó, Sí, hay por algo ejemplo, o que de se que va- ya destrabé tal cosa. Hay algo que se va modificando en un análisis, pues si no, ¿para qué nos analizaríamos? Pero ¿existe esa idea de síntoma por la positiva o no? No, lo que pasa es que yo voy a hacer una especie de elogio del síntoma y ahora vamos a Bien, ver por qué. perdón. Porque si no, porque ese tiene de paradójico. Por un lado es un sufrimiento y por el otro lado es algo que nos permite andar sin que seamos máquinas. Las máquinas no tienen síntomas, ¿no? Funcionan, funcionan, funcionan. Lo que el psicoanálisis descubre es que nosotros no funcionamos, nuestro cuerpo no funciona igual que una máquina, tiene todo el tiempo fallas, pero esa falla, lejos de ser un problema o un déficit, es algo que nos permite seguir viviendo, que haya vida. No hay vida sin malestar, ¿no? Sí. No, me doy cuenta que no termino de entender muy bien lo que es el síntoma y si tiene algo que ver con la singularidad de las Sí, personas. Ahí Ah, vamos, perfecto. Ay, qué suerte que llegó Elisa. Hace preguntas que me hacen seguir. Sí, exactamente, porque la diferencia entre un psicoanalista y un médico, una vez que está deslindado que el síntoma no es orgánico, ¿no? Obviamente. Si no, lo mandamos al médico, claro. ¿no? Obvio. Una vez que no. Lo que dice Elisa es buenísimo porque la solución que tiene el psicoanálisis no es la misma para todos, porque el Claro. síntoma, por más que en su manifestación sea el mismo, no es Corresponde a lo otra mismo cosa. para vos que para vos que para vos. Totalmente. Entonces sí, la singularidad es un concepto fundamental porque uno escucha ese síntoma en esa singularidad. Si no, sería una técnica. Viene alguien con insomnio y vos Claro, le das totalmente. ejercicios para que duerma. Por eso no hay, de nuevo es una pregunta en realidad, una semiología en el psicoanálisis y sí en la medicina. Habíamos hablado de eso, ¿se acuerdan Sí, cuando sí. vimos la lectura? Hay una especie de semiología, pero no en términos de que hay un sentido ya dado, sino que es un sentido que se va a construir en todo caso. Va a haber que Con leer esa, algo. claro. ¿Sí? No, por eso, como si el analista no supiera antes de que alguien se ponga a hablar y empieza a digamos, desplegar su padecer a lo largo de un tiempo, el analista no sabe qué le va a decir. No es que uno ya sabe qué solución le va a dar a alguien, ¿sí? Esa no funciona así, porque tampoco funciona pensando que el síntoma tiene una causa y que entonces el síntoma hay que extirparlo o hay que ubicar la causa para extirpar el síntoma. Mm. El síntoma está hecho de muchas cosas, por supuesto también está hecho de lenguaje y también está hecho de cuerpo, pero el cuerpo que descubre el psicoanálisis, Freud cuando se encuentra en la Salpêtrière con las histéricas, lo que descubre, que es algo muy loco, es que el cuerpo nuestro no se comporta como el síntoma, no se comporta como el cuerpo de la anatomía médica. Por ejemplo, él lo que ve es mujeres que tienen una parálisis en el brazo y cómo decide, cómo se da cuenta si esa parálisis responde a algo neurológico o algo psíquico. Porque la parálisis histérica, que es la psíquica, no sigue la anatomía de las nervaduras y las cosas nerviosas, porque si a vos se te paralizara el cuerpo por algo, el brazo por algo neurológico, no se te... Claro, no es ese bloque, digamos. Claro, no es de acá a acá. Es como el corazón. Vieron que hay un término que se llama corazón poético, Sí. que es re lindo, que es la idea de vos vas al médico y decís, me duele el corazón, y haces así, y el tipo te dice, el corazón no está acá. Porque uno no sabe de anatomía. El cuerpo que
que el psicoanálisis descubre este cuerpo de estos síntomas, es un cuerpo que se comporta como si la anatomía no existiera. La anatomía que efectivamente existe. ¿Sí? Entonces, una vez que uno deslinda que no es algo médico, entonces trabaja con las representaciones del cuerpo, ¿no? No con el cuerpo orgánico. Con los síntomas tienen que ver con las representaciones, o sea, con las ideas que uno tiene sobre eso. En ese sentido, me parece que es muy subversiva ese descubrimiento, porque otra de las cosas que dice el psicoanálisis es que el síntoma no es una enfermedad que hay que curar, sino que es algo que está ahí para algo. No es un problema, sino al revés, es la solución a un problema que no sabemos cuál es. Es como si cada uno de nosotros, frente al malestar de la vida cotidiana, inventara, porque es una invención singular de cada uno, un síntoma para lidiar con el malestar, ¿no? Claro. Entonces cumple una función el síntoma, por eso tampoco se trata de sacarlo rápido. Primero hay que ver de qué está hecho, cómo está hecho, porque si no, si lo sacás, pasa algo ahí. Que cuando no se trata de individuos, cuando se trata de, incluso me pasa ahora mucho hablando de política, que es como... Es tan imposible de entender lo que está pasando que como la tentación de negarlo, decir, bueno, esto, o sea, que es una forma muy fascista incluso de pensar la realidad. Sí. Pero en un individuo se hace más fácil de pensar eso como, bueno, no podés combatir contra lo que sos o lo que estás diciendo que sos. Claro, porque el síntoma es una formación del inconsciente, el inconsciente es uno también, ¿no? Claro. Esa forma de negación también la podemos pensar en términos de represión, que es no querer saber. Lo que uno ya sabe, por otra parte, ¿no? Sí. Porque para negar uno sabe lo que está negando, no es que no sabe. Es no querer saber es como uno de los nombres de la represión. Y también alguna vez pensé que el síntoma es, al no ser concebido como una enfermedad, es un gran concepto contra el higienismo de esta época, por ejemplo, que pide que estemos bien, que estemos siempre sanos, ¿no? Sí, que cataloga cualquier comportamiento como tóxico. Exacto, como tóxico, como patológico, y que además lo pone siempre en una causa externa. Vieron que siempre se pone eso en una causa externa. Y como decía Elisa, uno está implicado en el síntoma, o sea, uno no es responsable del síntoma en el sentido que no es mi culpa el síntoma, pero uno es responsable en el sentido de intentar ver de qué está hecho ese síntoma. Si uno a ese síntoma le pone esto es problema de tal que me hizo tal cosa, bueno, ahí no hay nada para hacer, digamos, ¿no? Me parece que si hay algo que se puede desanudar de un sufrimiento, eso pasa porque alguien quiera saber algo sobre ese síntoma, ¿no? Que le haga una pregunta al síntoma, no a la persona, al síntoma, al padecimiento. ¿Qué es eso? Hay una frase de Lacan que es buenísima, que es: no se trata de preguntar qué quiere decir eso, que sería como ¿por qué tengo este síntoma? ¿Qué quiere decir? Sino qué es lo que al decir eso quiere. Eso es el cuerpo, es el inconsciente, es la pulsión. Eso, ¿Cómo no entendí? Eso, hay algo que quiere, algo que no sos vos. Porque hay de desear o de querer. Sí, de querer. También está el deseo implicado. Es independiente de tu voluntad yoica. Sí. O sea, no sos vos, Elisa. Y no lo podés decir, no lo podés cambiar necesariamente. No lo podés cambiar. Te pasa, ¿viste? El síntoma Voy a te pedirte pasa. algo, No puede, viste que no para, se repite. Voy a pedirte algo que quizás sea un poco irritante, Alex. Que es si podemos imaginar un ejemplo en alguien de síntoma. O sea, un paciente X que no exista, pero digamos decir, como poder ponerlo en términos concretos, como para que podamos al menos imaginar. Me puedo usar yo siempre. Lo que vos quieras. Mejor que usar pacientes no hablo. Digo. Uno puede inventar una algo. persona inventada, ¿no? Inventar, sí. Bueno, podemos Una película, por ejemplo. Una película, sí, justo no había pensado nada. Pero sí, podemos inventar, digamos. ¿Cómo se llama el alguien. Mejor Imposible es? ¿No? ¿Cuál? Sí. Que tiene un TOC, ¿no? Sí, tiene TOC. Bueno, tomemos el TOC, está bien, sin llamarlo TOC. Neurosis obsesiva. Sí. Es lo mismo. Sí. ¿No? Alguien no puede dejar de hacer eso que hace. Sí. Porque si lo deja de hacer, se angustia. Sí. ¿No? Eso es una especie de contenedor de angustia. El que no puede dejar de fijarse si cerró o no cerró la llave de gala. Todo eso está para algo. Claro. Entonces, si vos sacás eso, aparece. Eso es una solución que alguien encuentra para algo que no sabemos qué es, justamente. No sabemos qué es. Claro. Mira, alguien dice en el chat. Sí. Mi síntoma.
un TCA con la comida, producto de un divorcio violento de mis padres, por ejemplo. ¿Es esa relación? Bueno, ¿Se lee así o es un poco...? yo no estoy muy de acuerdo en decir que un síntoma es producto de un hecho en particular, porque Ok. un síntoma tiene múltiples determinaciones. Claro. Ella, bueno, no sé quién es, puede... No sé porque es un nombre- Quizás uno podría decir, ella ubica que eso empieza en cierto momento, o ella asocia eso con una cosa. En eso yo no puedo opinar. No, porque- obviamente. No, porque además no tiene ni un nombre de persona, o sea... Bueno, pero O sea, el síntoma incluso es que ella lo asocie con eso. podría ser, o sea, si esa persona llega a decir, bueno, a ver cuándo empezó, cómo empezó, qué se Claro. te ocurre, no sé, y ahí habría que seguir pistas. El analista va siguiendo pistas que alguien va diciendo, porque el analista no sabe. Pero después de un tiempo sí sabe. Yo, de hecho, muchas veces me pasó en Vos terapia. sí. Después de hacer mucho tiempo con el mismo analista, me pasó un par de veces de decirle, como, estoy dándole muchas vueltas a algo que ya no sé. Ayúdame. Sí, como por favor, decime lo que vos ya sabés que yo Sí. estoy repitiendo de Sí. muchas maneras diferentes. Y no funciona así. No, ya sé que no funciona así, pero realmente Pero me hinchaba es las que- pelotas. No, Sí, sí. Me encanta. A mí también me pasa decir como... Estoy harta, Bueno, o sea, estoy diciendo- me encanta pero vos porque- qué opinás? Pero me encanta porque Elisa dice, vos sí sabés algo, ¿no? La idea es que el otro sí sabe algo. Y a veces el analista tampoco No. sabe. Hay que seguir pensando, hay que seguir desplegando, qué sé yo. Es muy, Cada tanto sí. es muy angustiante que pase el tiempo y a veces Y no avanzar, querer cambiar algo y no poder, no poder. encontrarse en mismo lugar. A mí me Ay, parece que, bueno, si estás en el mismo lugar siempre, sí es complicado. A mí me parece que el O análisis va algunos. produciendo mínimas variaciones, En la vida de la mínimas que son grandes variaciones después, y que no son lineales, ¿no? Porque no es que porque vos trates esto, después vas a estar mejor, sino que a veces la mejoría, y eso pasa, y Sí. le pasa a usted, nos pasa a todos como pacientes y a mí como analista cuando lo escucho, que la mejoría ocurre también un poco inesperadamente, que no Totalmente. es porque uno fue a tratar esto. No. Esa es la diferencia con la psicología, con las demás terapias. Un Claro. día te das cuenta que ya no lo estás disciplinas haciendo. Exacto, viste que siempre como, uy, mira, antes me angustiaba en esta Sí. situación y ahora no me angustio más. Una vez... Y Perdón, no, no me acuerdo dónde leí este concepto como de gente enamorada del síntoma propio, ¿no? Como el enamoramiento de... como aferrarse un poco a veces al síntoma. Sí, Gente que capaz hace de eso una personalidad. sí. Como... Sí, hay gente así, Que de es repente, verdad. no sé, ponerle que es obsesivo con algo. Sí. Y gente que se define a partir de eso. Totalmente. Y que entonces no puedes soltarlo porque si deja de ser obsesivo no es nada. Totalmente. Mira, un ejemplo que no tiene nada que ver. Yo soy muy miope, ¿no? Y siempre me dicen, operate. La miopía no es un síntoma en este Ah, sentido sí. que No, estamos no, hablando, no. pero me acordé de algo, que alguien me dice, operate. Sí. Yo no me quiero operar porque para mí la miopía es parte de mi modo de ver, de leer. Claro. O sea, ¿no? te da miedo lo que hay después. Claro, lo que eso. no quiero perder eso que... Ahora, y no me molesta, me pongo lentes de contacto, listo, y sigo, no tengo ningún problema. Si tuviera problemas a repetición, suponete, no sé, tengo Sí, sí, queratitis a repetición, bueno, ¿qué haces? Que sostenés eso. Mm. Ahora, lo que dice Marcos es así, y así trabajan las terapias grupales de... Alcohólicos Anónimos, Ok. Sí. ¿cómo es? Sí. Eh, Narcóticos Narcóticos Anónimos, ¿por qué? Porque hacen Jugador. de eso una identidad, efectivamente, como decís, Bueno, igual una es- personalidad. Entonces eso- es muy difícil que alguien haga otra cosa, porque él es eso. Pero eso no funciona Y por no ahí parece de algo. una forma menos determinante, pero a todo nivel siempre o sea, todo lo que uno dice sobre uno mismo te determina. O sea, Sí, pero... uno nunca Sí, pero se, hay- se uno propone con una hoja en blanco. desarma el Ay, yo no sé, ser. yo voy viendo. No, está bien, Vos pero- decís pero cómo no sos. es Sí, yo pero soy así. Yo puedo decir, por ejemplo, y a veces puedo tener cosas egoístas, por ejemplo, ¿no? Ahora, si yo me defino como, o sea, hay gente que de eso hace su personalidad. Exacto. Para mí el de la Eso es obsesión, otra cosa. el de la obsesión es muy claro, como gente que de repente tiene una obsesión con la limpieza, por ejemplo. Sí. Y que hace de su personalidad alguien que todo el tiempo está Bueno, atento a que todo esté limpio. Lo que pasa Ay, es que pero no me, eso- no me pero eso toques es que una es un asco. construcción Sí, paulatina también. en el tiempo, porque no pasó de golpe que eras tan así, y decirlo también hace que, incluso si un día tiene algo caótico, no lo pueda ni ver esa persona. Yo lo que creo es que
hay síntomas que no le molestan al otro y hay síntomas que le molestan Claro, al otro. tal cual. Si vos tenés un síntoma y te la pasás jodiendo a todos tus amigos, no apoyes y le vas limpiando, bueno, eso complica el lazo social. Ahora, hay gente que tiene síntomas que no molestan, ¿no? Se las arregla con ese síntoma y no jode a nadie. Ahora, O se rodea de gente que no claro, le porque molesta yo, tanto. claro, no, porque yo siempre, con mis amigas siempre digo, todos somos neuróticos. El problema es si ¿Cuánto la invadís? neurosis jodés al otro o estás advertido de tu neurosis, ¿entendés? Si estás advertido de tu neurosis, tratás de joder al Alguien otro. recién contaba en el chat Sí. que decía que le había pasado algo muy triste Sí. y que no podía soltar ser víctima. Mm. Muy bien. Bueno, está bárbaro el ejemplo y me parece que si esa persona llega a un análisis, estoy pensando, se hace algo, primero se le da forma a ese ser víctima, Claro. por eso te digo, no es eliminarlo de entrada, sino darle forma para que después eso caiga. Eso tiene que caer en Claro. algún momento. El análisis disuelve eso. Estaba pensando en la serie Envidiosa, no sé si la vieron, no importa. No importa, porque el tema es que la envidia para esa persona es un síntoma, Sí. porque le impide un montón de cosas. Mm. Le impide la vida, básicamente, ¿o no? Sí. Las relaciones, la vida, sufre muchísimo. Eso es un síntoma, Sí. podríamos decirlo como ejemplo de la ficción, ¿no? Ahora, otra persona envidiosa por ahí no hace de la envidia un síntoma. No, totalmente. Envidia un ratito, después sigue con su vida. Total. No sé, no le impide. A veces pienso que el síntoma, digamos, o que el trabajo en un análisis es sacar la piedra del camino que te impide moverte y ponerla en el zapato. O sea, todo. Sí, no es que se va a desaparecer la No. piedra. Una Sí, piedrita puede ser en el una- zapato es una pequeña incomodidad que Que igual sigue estando, caminás. Sí. No, que pensá que puede ser una potencia también. Yo me acuerdo un vecino en Funes que envidiaba que uno estaba plantando unos tomates, pero Sí. en vez de deprimirse él se puso como... Sí, una vez lo contaste cuando sí. vimos la envidia, Se, es verdad. se puso como a activar con unas cosas. Así que voy a hacer tomate y yo voy a hacer... Sí, como el odio como motor. como que lo hizo activar. Como eso, en vez de destruirlo... Bueno, es un gran ejemplo de cómo la envidia per se anticipadamente no es en sí misma un síntoma. O sea, puede Claro. serlo para la protagonista de esta serie, es Sí. un síntoma, para tu vecino no. Sí, ¿No? total. Efectivamente. Marcos Vilanzone. Está bueno Y que... además hizo unos grandes tomates. No, me parece eso que en épocas de mucho higienismo y de estar todo el tiempo con imperativos de que hay que estar bien y que no hay que sufrir, el síntoma también permite, ¿no?, una vida, insisto, no es que uno lo va a sostener igual a lo largo de su vida, porque el análisis hace algo con ese síntoma. Pero lo que dice Freud es que ni la inhibición, ni el síntoma, ni la angustia son enfermedades, sino que son respuestas subjetivas al malestar. Claro. El tartamudeo puede ser un síntoma, podría ser o no. ¿O no? ¿Para vos fue un síntoma en el sentido de lo que estamos diciendo? Sí, algo hiciste con eso. Se me dificultó y después me lo apropié Sí. y lo usé como a favor. Bueno, Bien. eso es hacer algo con el síntoma. Te Pero me apuesta da- que no sea solo sufrimiento e impedimento. Pero fue como... En un momento me sentía como humillado, me daba vergüenza, Y sí, hasta obvio. que me da cuenta que podía servirme. Bueno, eso es haber hecho algo con eso, ¿entendés? Efectivamente hiciste algo con eso, pero vos estabas implicado en eso que hiciste, no es que Se hizo solo. te hizo solo ¿Y eso o por qué? fuiste solamente a la fonoaudióloga, no sé. No, y ¿Entendés? No. Hay y gente esa para que fuerza- empieza, sí. supongamos, el tartamudeo. Es un gran ejemplo. Un niño tiene tartamudeo, lo mandan a la fonoaudióloga. ¿Qué va? ¿La fonoaudióloga? Sí, sí. Bueno, a practicar. Mm. ¿No? Practica con una técnica, efectivamente mejora y al tiempo vuelve el síntoma. Sí. Porque no era un problema técnico. Claro. Porque eso quiere decir que algo pasa. ¿Y cómo se...? ¿No? ¿Cómo No sé qué, pero algo pasa. Sí, sí, sí. Y esa fuerza que capaz que uno tiene para transformar, ¿cómo la tiene uno? ¿Cómo uno forma esa fuerza interior? Eso depende de cada quien y depende del lugar que ese síntoma tenga para cada uno. Si uno no sufre de eso, lo más probable es que no quiera saber nada. Está lleno de gente que nunca No, claro. preguntó No, bueno, nada. ni siquiera se preguntó nada. Lo que para una amiga mía es una cosa imposible de encarar, como es inviable. Me parece voy a dar un ejemplo muy concreto. Una amiga mía que tipo para ella no tener ahorros es el síntoma de lo mal que está. O sea, Sí, habla hace de sufrir. lo mal que está haciendo todo en su vida. Y yo estoy totalmente acostumbrada. Nunca tuve ahorros. Claro. No me parece algo para tratar. No me parece un tema. Exacto. Y a veces pienso, che, me gustaría
querer tener, o sea, intentarlo Está bien, poder, pero, o no pero sé. eso digo, también está bueno lo que dice Elisa, porque el sufrimiento de cada quien es inopinable. Claro, o sea, si exacto. llega un paciente, vos le decís, ay, qué pelotudez, mirá si vas a sufrir por eso. No, la Sí. gente sufre por lo que sufre. Claro. Ahora, si esa persona la pasa muy, 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 muy mal y quiere saber algo de eso, de por qué la pasa tan mal, bueno, Sí, vienen otras tiene cosas. posibilidad de hacer algo con eso y no que deje de ahorrar, porque Claro. no es esa la solución. No, de hecho, ojalá. No deje de ahorrar. No, pero bueno, digamos, por eso, ahí hay una cantidad de cosas que se arman, pero lo que decía Elisa antes de la singularidad es fundamental. ¿Ves? En todos estos ejemplos se trata de la singularidad. No todos los tartamudos son iguales, no todos los que envidian son iguales, Claro. no todo, si no habría como un catálogo de síntomas y al lado una codificación de qué hacer con cada síntoma. Y vienen 3 pacientes con insomnio y les decís lo mismo a los 3 pacientes. Sí. Y no funciona así, eso es lo vertiginoso y lo lindísimo del encuentro con un analista, que es digamos, algo que no se sabe de antemano que va a pasar ahí. Y me parece que si Freud, que además piensen que es un genio en el sentido de que él era neurólogo. Está bien, sabía mucho del cuerpo porque era neurólogo. Entonces, distinguir una parálisis histérica de una parálisis neurológica, sin resonador, sin Claro. nada, ¿no? Y descubrir por primera vez, porque ahora nosotros estamos acostumbrados, sobre todo porque vivimos en la Argentina, el psicoanálisis, pero piensa en ese gesto fundamental de él de descubrir que ese brazo paralizado o esa pierna paralizada quería decir algo. Y eso quería decir, Freud no lo sabía y lo que tenía que hacer era cederle la palabra a la paciente. Y por primera vez en la historia, alguien le cede la palabra a las mujeres para que hablen de su sufrimiento. Y es Claro. la primera vez que no las catalogan de locas, histéricas, a la hoguera. O sea, la historia de la histeria y de las mujeres es muy larga. Y Freud fue el primero en decir, yo no sé nada, hábleme de su síntoma. Es espectacular. A mí me parece un gesto absolutamente ético, además, de cederle la palabra al que está sufriendo, que es el que va a saber más del sufrimiento que el que está escuchando. Sí, de humildad también. Sí, claro, además él es médico, ¿entendés? Estaba metido en la Salpêtrière en París, todos médicos, Charcot. Imagínense, hay un cuadro muy famoso, que podemos buscar el cuadro de las histéricas de Charcot en la Salpêtrière, Agus, ¿o no? Histéricas de. No, porque es muy lindo el cuadro. Sí, para googlearlo, ver, ¿no? ¿eh? Freud, hay que deletrear. cuadro histérica. Hay que deletrear. No, cuadro histérica, la Salpêtrière. La Se me acaba Salpêtrière. de ocurrir. No Francia, sé Freud. escribir de las palabras que Vos me poné como dijiste. Freud, Freud. Son La 5, hay 2 que Freud. yo sé escribir. Deina. Freud. Bueno, espera, Freud, yo te lo busco. Perdón, se me acabo de ocurrir porque es No, ahora quiero ver el cuadro. Freud, no, así. ¿Y está el expuesto cuadro. en algún lugar el cuadro Sí, ese? no me acuerdo. Ah, sí, acá. Es un cuadro. Acá Está está. robado. Acá está. En Ya el lo encontré. En el Pompiñón. Escuela de la hipnosis. Miren este Champiñón. cuadro. A ver. Se lo mando a Cata. Dale. Ahora que tengo de todo acá, ya de vuelta. O sea, no. en este pero- super teléfono nuevo. no ¿Es tengo un celular nuevo? No, me lo prestó mi hijo que lo tenía en la casa. Y... Alex fue robada ayer. La puta madre. Sí, y. Una víctima ¿saben- más de la saben inseguridad qué? que se vive en este país. No, y de los kirchneristas. Sí. Que son No, todos como chorros. me dijeron, Es claro. lo que comprueba. La marcha era política y son chorros. Ah, Son porque a mí en me la dijeron, marcha... me saltaron todos los libertarios que estaban en su casa sin hacer tienen nada, razón. que no me siguen. Yo puse, Tienen razón. me robaron y aún así estoy contenta por la cantidad de gente que vuela, porque no pueden entender que un episodio personal, un poco amargo, no me haya opacado la alegría de ver toda esa gente. Claro. ¡Qué buen cuadro! ¿Ese es? ¿Ven? Los médicos, Sí. todos los médicos mirando y la paciente hipnotizada, desmayada, hipnotizada. Freud. Eso Freud lo el que está altera. parado, el que está parado, no. No, ese no es. No está. Freud ahí. Eso es lo que ocurría en la Salpêtrière todos los días. Claro, la Freud de. llega ahí, Todos tipos mirando. dos tipos mirando a una cantidad de mujeres que estaban internadas ahí por locas, por histéricas. Para ver cómo Muy- hacían para es matar. Por eso me da bronca cuando dicen que Freud era misógino, porque es el primero que dice, las saca de ahí, las deja de mirar, Y las porque era escucha. un espectáculo, y las empieza a escuchar. ¿Entendés? Como que Increíble. le pone la mirada, las deja de mirar, que además
Hay un libro muy lindo que se llama La invención de la histeria de Didi Huerman, que analiza las fotos que se habían sacado en la Salpêtrière y dice las pacientes eran como vedettes adiestradas Ay, sí. a los ojos de los médicos, ¿entendés? Era todo el tiempo una teatralidad y un espectáculo del dolor. Todo el tiempo era eso, ahí. Y Freud dice, yo no sé, me voy a callar, hable, la escucho. Y así inventa el psicoanálisis, porque él no quería, no es que no quería ser psicoanalista, no. Él no esperaba inventarlo. No esperaba inventar el psicoanálisis, él se fue a formar como neurólogo y ese gesto le permite a él entonces decir, no quiero ser más neurólogo y Acá. inventó, ¿no? Descubre el inconsciente escuchando, porque eso que les pasaba, dice, acá hay otra cosa, otra escena que no es la escena médica. Bueno, ahí descubre el inconsciente y funda el método psicoanalítico. Hermoso. Hermoso, Alex. ¿Algo más que quieras Fue, decir? No, fue una clase de historia también. Quiero que Elisa diga algo. ¿Qué? ¿Qué le parece? ¿Yo? Ah, No, me encantó. Aparte no sabía lo que era el síntoma psicoanalítico. sí, lo reduje muchísimo. Me imagino. No, se me ocurren muchas cosas, pero muy autorreferenciales no quiero decir nada. Bien. Bueno. Yo ya pensé que yo soy Tomás sin Tomás, ya pensé en si tenía que ver. Ah. Miren cómo los hice Síntomas. ¿Tiene algo que ver? No. síntomas. Bueno, claro que tomás? tiene que ver porque a vos se te ocurrió, así que si a vos se te ocurrió, tiene que ver. A veces me da bronca mi analista, uno que tenía, que hacía mucho juego de palabras y, Ah, no. y decía, ¿hasta qué punto son significantes? O vos sos Pipo Chipolate. Tipo pescador. Tipo. Poniéndome loco con los juegos de palabras. Claro. Ah, el dedicate al análisis stand-up, no ridículo. Es un jueguito de palabras. ¿o ¿Cuántos no? chistes me va a hacer con las No es un palabras? jueguito de palabras. Las palabras que se pronuncian ahí importan, pero no es un juego de palabras. Pero me... No es tipo, está hablando de faso. está bien. No, pero Claro. a veces como que te moldean los significantes. Bueno, sí. Sí, lo mismo que los Sí. furcios, ¿no? Sí. No todos Bueno, los furcios son. Bueno, no todos los furcios son qué. No todos los furcios quieren decir algo, no sé Mirá, qué. ahí, Sí, eso sí. ¿Sí? Los lapsus, sí. No. Todos. Esperen. ¿Pero por qué estás pensando en eso? Pero ¿Por qué me lo gusta, dijiste? Se te escapa, no controlás tu capaz- cabeza. yo- Justamente porque estás pensando en algún... Está No, bien, Se te pero- no, pero- escapa. Momento. No, Voy a hablar de eso. No, yo soy una máquina El de síntoma furcio. es algo más en la serie de formaciones del inconsciente. Las formaciones del inconsciente, ¿cuáles son? El síntoma, los lapsus, los actos fallidos, Los sueños. los sueños y el chiste, ¿no? Todo eso es productos del inconsciente. Hay un libro de Freud que se llama Psicopatología de la vida cotidiana. Lo que dice Freud es, todos cometemos esos olvidos, o los olvidos, actos fallidos, ¿no? Sí. Vas a tocar un timbre, tocas otro, te equivocas de calle, te equivocas de hora, te equivocas de día, te quedas dormido, te olvidas las llaves. Sí, todo eso tiene un sentido. Lo que no quiere decir es que uno está todo el tiempo Buscando. desculando ese sentido, porque sería imposible vivir. Ahora, si vos vas al analista con un acto fallido que voy a usar una palabra que está un poco gastada, pero no importa, que te interpeló, Claro. ¿no? Vos decís, me olvidé de ir a la cena de cumpleaños de tal y y te angustiás porque te olvidaste o te produce algo, bueno, vas al análisis a preguntarte qué pasó ahí. Sí, la importancia no que quiere vos decir le das. No querías ir. Igual ahora con el WhatsApp, ¿saben actos fallidos que no son tuyos? Que se te lo No, adjudican. no, que es muy específico lo que estás se, diciendo. se equivocó el celular y le echan la culpa a tu Y inconsciente. es el inconsciente del celular. Bien, ¿Dejamos Alex. acá? ¿Dejamos acá, te parece? Gracias. Gracias. Alex Cohen y su columna de todos los jueves. Están todas las columnas cortadas y subidas al canal de YouTube. Las pueden buscar ahí desde el principio de año, así que ya van 31. ¿Cuántas van, Tommy? 27. 27 hoy. 27. Vamos a escuchar una canción muy cortita y ya vienen Débora Dixon y Luciana Palacios a conversar y luego a cantar aquí Bueno. en Dinero y Amor.